Ahora, bien. Buenas tardes a todos, buenas tardes a las sesiones clínicas de la FRIAD. Y como sabéis, hoy es un tema monográfico que nos lo va a presentar la doctora Isabel Martínez Marín del Centro FRIAD de la LIN, que trata de un tema muy importante que es la desescalada de la inmunosupresión en la vuelta a diálisis tras el trasplante renal. Antes de darle paso a María Isabel, recordaros un par de cosas, que las sesiones van a estar grabadas, la discusión también, aunque la discusión no saldrá en la página, en el canal YouTube y en la página web de la FRIAD. Y, por favor, mantener los micrófonos cerrados hasta el momento de la discusión para evitar cualquier otro tipo de sonido. Muchas gracias, María Isabel, por el tema que nos has propuesto y todo tuyo. Gracias, Roberto. Es cierto que es una sesión monográfica, pero en mi caso es a propósito de un caso. Es una paciente de 46 años que ha vuelto a diálisis después de un trasplante que tenía un rechazo crónico y que en diciembre tuvo coronavirus y a partir del coronavirus perdió el riñón y tuvo que entrar en diálisis. Yo la tengo aquí en el centro desde enero y entonces vino con su inmunosupresión y me planteé esta pregunta porque estaba claro que la enferma eventualmente tenía que disminuir su inmunosupresión, pero no sabía muy bien cómo hacer. Entonces, puesto que hice la revisión, pues también se las presento a ustedes para que compartamos todos la información. Perdona un momento, Marisa. Dime. Es que hace poco llegó un artículo en el que hablaban de rechazo agudo tras la vacuna. ¿Esta mujer por qué perdió el riñón? Porque tuvo coronavirus, hizo un fallo multiorgánico y ingresó a la UCI. No fue por la vacunación. No fue rechazo, ¿no? No. El rechazo además era crónico y se agudizó con el ingreso en la UCI porque debió hipoperfundir riñón y a partir de entonces empezó diálisis otra vez. Bien. Gracias. Sigo. Bien. En 2017 es el último año que el Registro Español de Enfermos Renales mira cuál es la prevalencia en diálisis de los enfermos que vuelven de trasplante y en ese año nos decían que hasta un 4,4% de los pacientes que estaban en diálisis venían de perder el injerto. Luego ya en 2018 y años ulteriores no volvieron a mirarlo, no entiendo muy bien por qué, pero más o menos se entiende que la cifra es la misma o muy parecida a lo largo de los años. ¿Qué es importante destacar aquí? Pues que los pacientes que ingresan a diálisis después de haber perdido el injerto son enfermos que tienen aumentada la morbilidad por el hecho de tener que volver a diálisis, pero también tienen un aumento de la mortalidad y esa mortalidad está relacionada con un aumento de infecciones por la inmunosupresión, un aumento porque tienen un fallo cardiovascular relacionado sobre todo con el riesgo cardiovascular que ya tienen los enfermos de por sí, por la edad, por estar en diálisis y demás, pero además en estos enfermos hay un efecto aumentado por la inmunosupresión, por el grado de uremia con el que vuelven a diálisis y porque son enfermos con inflamación crónica. En números groseros, en Estados Unidos en 2019 estimaban que de 33,000 pacientes que estaban con un injerto renal, aproximadamente 7,000 regresaban a diálisis y también estimaban que un 14% de los pacientes prevalentes en diálisis, en la lista de espera de trasplante tenían un injerto no funcionante. Luego también los británicos en 2014 miraron que aproximadamente un 60% de los pacientes entraban sensibilizados en la lista para un segundo trasplante y que estos pacientes tenían muy baja probabilidad de prueba cruzada negativa cuando se intentaba un nuevo injerto. También vieron que tenían una sensibilidad HLA alta y que en el momento de volver a la lista y que esto estaba sobre todo relacionado con la desescalada de la inmunosupresión. ¿Por qué también es importante que miremos estas cosas? Porque en este momento en la literatura internacional solamente constan 2 guías de qué hacer cuando un enfermo vuelve a diálisis. Todo lo que hay escrito es
cómo trasplantar, cuándo trasplantar, a quién trasplantar y quién puede donar y cuáles son las condiciones que tiene que reunir el receptor y cuáles son las condiciones que tiene que reunir el donante. Pero solamente existen 2 guías, una española del 2009 y una británica del 2014, que más o menos traen a colación qué hacer con el enfermo una vez que pierde el injerto y tiene que volver a diálisis, y entonces enfocan todo... tanto como enfocan todos los temas, ¿no? Pues cuál es la mejor técnica, dosis de diálisis, inmunosupresión, cuándo meterlo nuevamente en lista, qué seguimiento hacer, todo ese tipo de cosas que muchas veces son preguntas que te planteas y que no sabes muy bien cómo resolver y que por lo visto solo había que resolverlo hasta el 2014. A partir de entonces nos apañamos con la guía británica o con la del 2009 de la CEN. Unas pinceladas muy cortitas sobre la inmunosupresión, sobre todo para que recordemos cuáles son los grupos que se utilizan en trasplante renal. Sus objetivos son principalmente maximizar la función del injerto y minimizar el riesgo del mismo, el riesgo de rechazo, perdón, del mismo, y es mejor utilizarla siempre en combinaciones porque de esta manera se mitiga el riesgo de efectos secundarios que tendría el grupo por sí solo. Existen 5 grupos, 5 clases. Esta clasificación numérica no es jerárquica, simplemente nominal. Y entonces tenemos los inhibidores de la calcineurina, entre ellos el tacrolimus y la ciclosporina, los agentes antiproliferativos como el micofenolato y la zatioprina, los inhibidores mTOR, el sirolimus y el everolimus, y los corticosteroides, que para este efecto son la prednisona y la prednisolona. Y luego tenemos un fármaco nuevo que se llama Belatacept, que es un bloqueador de la coestimulación y es un anticuerpo recombinante de ADN ratón, pero que también se utiliza en combinación con tacrolimus y con prednisona. ¿Cuáles son? En las Cadoki en el 2015 nos dicen, oye, que los fármacos por sí solos tienen este perfil de toxicidad. De ahí que sea muy importante utilizarlo siempre en combinación para reducir estos riesgos, porque pues todos sabemos que los esteroides nos pueden producir diabetes, hipertensión, osteopenia, que pueden aumentar el perfil lipídico, pues pasa lo mismo con todos los grupos, cada uno con más o menor riesgo de cada cosa, y luego que no se nos olvide que los mTOR retrasan la cicatrización, que además todos pueden predecir malestar general, diarrea, vómito, náuseas, cansancio, y sobre todo que pueden producir pues disminución del filtrado glomerular también por sí solos, de ahí que la combinación sea tan importante. ¿Cuáles entonces? Si ya sabemos cuáles son los inmunosupresores y que el enfermo está inmunosuprimido, entonces tenemos razones para suspender la inmunosupresión, y para esto en 2009, y esto se ha seguido repitiendo, la verdad, la literatura con el paso de los años, coincidimos en esto, en que aumenta la incidencia de infecciones, que aumenta la incidencia de tumores, que aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular, aumenta los costes del tratamiento del enfermo, y sobre todo que algunos inmunosupresores tienen un perfil muy difícil de manejar cuando el enfermo entra en diálisis, bien por su metabolismo, por su eliminación y porque pueden producir más toxicidad hepática. Pero también hay razones para mantener esta inmunosupresión. Entonces tenemos pues, que evita la aparición de un rechazo agudo, que evita o retrasa la trasplantectomía, que pudiese ayudar a conservar un poco la función renal residual y que a su vez disminuyan la sensibilización anti-HLA, que pueden mantenerlo, evita la aparición de insuficiencia suprarrenal y que en determinados casos podrían prevenir la reactivación de la enfermedad de base del enfermo. También las mismas guías de la CEN nos indican qué hacer y cómo suspenderla en un algoritmo que la verdad es que es muy claro, y nos dicen que siempre que un enfermo tenga una pérdida del injerto en menos de un año desde la implantación, se retire toda la inmunosupresión y se haga una nefrectomía. Además, está indicada la nefrectomía siempre que el enfermo haya tenido una complicación quirúrgica como una trombosis venosa o una trombosis arterial, y está indicada la nefrectomía en rechazos agudos muy severos y muy resistentes, rechazos crónicos muy severos y muy resistentes, porque pueden llevar a ruptura del injerto. Sin embargo, si la pérdida ha sido más tardía, nos recomiendan suspender los antimetabolitos como el micofenolato, la zatioprina o el sirolimus o el everolimus, y hacer una bajada lenta de los esteroides de 1 a 2 miligramos mes, de tal manera que en 6 meses el paciente esté totalmente, tenga suspendida la inmunosupresión. O bien, mantener los inhibidores de la calcineurina si el paciente tiene función renal residual,
y manteniendo esteroides a dosis bajitas y de nuevo garantizar que aproximadamente en 3 a 6 meses el paciente haya suspendido toda su medicación. Y hasta ahí diríamos, pues así se disminuye la inmunosupresión, vale, se acabó la sesión, pero no. El problema es que se presentan otras complicaciones. Entonces, también hay otras situaciones en las que se suspendería habría problemas para suspender la inmunosupresión y es nunca mantenerla más de 6 meses y si aparecen signos de rechazo hiperagudo al suspender esta inmunosupresión. Entonces, habría que reiniciar allí prednisona a dosis muy bajitas y preparar al paciente para la nefrectomía. Y además es importante recalcar que si el paciente no tomaba esteroides como parte de su pauta inmunosupresora, se puede plantear que al descenso de los inmunosupresores de los otros grupos, empezar prednisona en dosis muy bajitas para evitar el rechazo, el síndrome de rechazo del injerto. Estas son las guías británicas, más o menos vienen a recomendar lo mismo, pero se puede ver en estas guías que la evidencia científica es muy pequeña. O sea, son recomendaciones 1D, 1C, 2C, no hay ninguna 1A. Y entonces, más o menos nos recomiendan individualizar en todos los casos y siempre que el paciente esté en lista de espera para menos de un año, se puede plantear suspender la inmunosupresión y además de que siempre se suspenderá con la nefrectomía, que esto también lo decían las españolas, que si el paciente tiene datos de rechazo tras haber retirado la inmunosupresión, se reinicien esteroides y que si los pacientes están en lista de trasplante y se ha empezado a disminuir la inmunosupresión, se plantee que el paciente se le realicen test de anticuerpos anti-HLA cada 4 semanas como mínimo. Que siempre se mantenga en la medida de lo posible si el paciente va a entrar en lista de vivo y que se debería suspender siempre la medicación cuando el paciente tenga neoplasias secundarias a la inmunosupresión, como por ejemplo el cáncer de piel o alguna neoplasia de otra índole. Aquí en este paper del 2018, pues más o menos nos hablan de lo mismo y sobre todo nos hablan de la diuresis residual del paciente. Un poquito extienden más lo que dicen nuestras guías de qué hacer con la diuresis residual, ¿no? Entonces, si el paciente tiene diuresis residual y es candidato a un retrasplante pronto o tiene un donante de vivo, pues entonces que se mantenga la inmunosupresión en dosis bajitas. Si el paciente no tiene diuresis residual, disminuirla como les estaba contando, pero si tiene diuresis residual y tiene riesgos de alta complicación, también suspenderla, y en caso de que no tenga riesgos de complicaciones, pues que se mantengan dosis bajitas hasta que el paciente se pueda trasplantar. Esto era lo que les contaba, que aparecen problemas y entonces en este paper de 2012 estos autores lo que se dan cuenta es que en estos grupos cuando empezaban a disminuir la inmunosupresión empezaban a aparecer anticuerpos de clase 1 y de clase 2 y era la principal causa de la aparición de esto, era precisamente la disminución de la desescalada de la inmunosupresión en estos pacientes. Y también pueden aparecer otras complicaciones cuando uno empieza a disminuir los inmunosupresores, como por ejemplo el síndrome de intolerancia al injerto, que es una constelación de síntomas caracterizados pues, por fiebre, hematuria, aumento del injerto o dolor en el mismo, malestar general, flu-like symptoms, le llaman ellos en los papers. Pues eso, diarrea, vómito, náuseas, molestias generales y que habitualmente suceden en el primer año de vuelta independientemente de la dosis que está tomando de inmunosupresión el enfermo, o sea, no es a mayor grado de disminución, mayor riesgo de que aparezca, no, puede aparecer, incluso se calcula que un 40% de los pacientes que están en diálisis tras haber perdido el injerto pueden desarrollar un síndrome de intolerancia al injerto. Luego también tenemos la insuficiencia suprarrenal, que viene cuando suspendemos los corticoides. Estos pacientes son enfermos que llevan tomando corticoides de larga data y pues cuando los suspendemos de forma brusca o no tan brusca puede aparecer una insuficiencia renal y esta se caracteriza por hipertensión, malestar general, fatiga, fiebre, debilidad, artralgias, mialgias, anorexia y pérdida de peso. Y de aquí que es muy importante estudiar qué clase de síndrome es el que está teniendo el paciente, si está teniendo una intolerancia al injerto o está teniendo una insuficiencia suprarrenal.
También hay que tener en cuenta que casos severos de insuficiencia suprarrenal pueden producir sobrecarga de volumen, hipocalcemia, hipotensión con mala tolerancia a las ultrafiltraciones y esto también habría que analizarlo en función de la dosis de inmunosupresión que tenga el paciente. Luego hay cuadros que son pues, más larvados, que no se relacionan muy bien con los síntomas típicos, como por ejemplo que aparezca resistencia a la EPO o que el paciente tenga inflamación más crónica, y que hoy en día esto se conoce también como una intolerancia al injerto, pero solapada, o sea, es también una reacción que hace el cuerpo al injerto in situ, y que se caracteriza por estas dos cosas y que probablemente si miráramos más a fondo encontraríamos también pues febrículas o algo de molestias generales y también sería de alguna manera un síndrome de intolerancia al injerto. Y entonces, bueno, si tener el injerto es tan malo, ¿por qué no lo quitamos? Es cierto que hoy en día es una técnica relativamente segura, con muy pocas complicaciones, y que esto ha cambiado desde que apareciera la ciclosporina, porque antes de la ciclosporina la nefrectomía tenía unas tasas de complicación pues, del 30% y que estaban relacionadas sobre todo con sepsis y con infección de la zona de la cirugía, porque tenían estos pacientes dosis muy altas de corticoides y esto hacía pues, que cicatrizaran peor y que tuvieran mayor riesgo de infecciones. Hoy en día todo depende del cirujano, de la técnica y suele ser una técnica relativamente segura. ¿Cuáles son las indicaciones? Pues si empezamos a desglosarlo, más o menos lo que venimos a ver es un síndrome de injerto, de rechazo del injerto, que el paciente tenga infecciones secundarias a la inmunosupresión de cualquier índole, que el paciente esté neutropénico, que tenga proteinuria severa, que tenga infecciones urinarias o sepsis urinarias recurrentes, que tenga hipertensión refractaria, que necesitemos el espacio para un nuevo injerto o que desde el punto de vista económico mantener la inmunosupresión sea bastante caro y sea más barato nefrectomizar al enfermo. ¿Cuáles serían algunas contraindicaciones? Pues que el paciente, por el solo hecho de someterse a la nefrectomía, tenga un aumento de su morbilidad o su mortalidad, o que querramos mantener las funciones endocrinas del injerto, como son la hidroxilación de la vitamina D, la producción de EPO y el control de la tensión arterial, además de si queremos aprovecharnos de la depuración del líquido del cuerpo. Pero todo esto es relativo porque muchas veces si queremos preservar la función renal residual del injerto, el enfermo, hacemos diálisis con ultrafiltraciones muy escasas y el paciente finalmente se sobrecarga y esto a largo plazo también puede producir una hipertrofia de ventrículo izquierdo, lo que puede llevar a un aumento de la mortalidad. Entonces, pues todo esto es balancear todo el tiempo las decisiones que se tomen con el enfermo, ¿no? Esto es un poco lo mismo que lo miraron y también aquí nos meten que una relativa indicación para la nefrectomía sería que el paciente hubiese perdido el injerto por nefropatía BK. Pero lo siguiente pues es más o menos lo mismo que ya nos contaban en aquel paper que les mostré antes. Y luego la CEN nos muestra estas dos técnicas, porque es verdad que la embolización es otra herramienta que está a la mano, pero que depende del equipo quirúrgico que vaya a realizar el procedimiento y de la experiencia que tenga el hospital. Realmente la embolización también es una técnica relativamente segura, es bastante más barata que la transplantectomía y la única razón por la que no habría que hacer ninguna de las dos es porque hay algunos autores que han visto que tras la embolización y tras la transplantectomía algunos pacientes tienen reactivación de anticuerpos HLA o incluso que empiezan a hacer anticuerpos clase 1 o clase 2 y que pueden tener mayor grado de rechazo si se pasan a lista de un segundo trasplante. Otros autores consideran que esto es más un efecto transitorio que una cosa a largo plazo y que si el paciente tiene claras indicaciones para retirar el injerto, pues no queda duda que hay que hacerlo. Las indicaciones siguen siendo las mismas, pérdidas tardías, donde el paciente esté sintomático porque tenga un síndrome de rechazo del injerto y
y que sea necesario retirarlo. La embolización, hay que tener en cuenta que previa embolización, aproximadamente entre 48 y 72 horas, el paciente puede presentar un síndrome de rechazo al injerto que está relacionado como con una reacción muy aguda por inflamación del mismo tras la embolización, y que hay que evidenciar que si 72 horas después persiste, lo que habría que pensar es que el injerto se ha reperfundido y hay que transplanectomizarlo o que no ha sido exitosa la embolización y entonces de todas maneras pues hay que ir a transplantectomía. Eso así para hablar un poco de estas dos técnicas, ¿no? Luego, las guías del 2014 que nos dicen cuando el paciente vuelve a diálisis, pues sobre todo que lo principal es repetir el trasplante, porque es lo que se ha visto que mejora la calidad de vida de los enfermos. Incluso ellos hablan de la carrera de Cronos, ¿no? Ellos dicen que el trasplante, incluso antes de que el paciente volviese a diálisis, sería una cosa que sería interesante, que los pacientes que estén, que los veamos que son susceptibles de retrasplante, que intenten hacerlo antes de un año y que se les ofrezca siempre trasplante vivo. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar? Lo primero es, estos pacientes no son pacientes fáciles. Ninguno lo es, pero estos en concreto no lo son, y no lo son porque los enfermos normalmente vienen a diálisis ya en peores condiciones que un enfermo que viene a la consulta de ERCA. Esto también está mirado, esto también está visto. Son enfermos que vienen peor de la albúmina, peor de anemia, peor de inflamación, peor de manejo de hipertensión, y no es que los nefrólogos de trasplante lo estén haciendo peor, sino que yo creo pues que con miras de mantener al enfermo el mayor tiempo posible libre de diálisis, los metemos con filtrados glomerulares más escasos. Pacientes vienen por debajo de 10, por debajo de, incluso algunos vienen por debajo de 8, porque se trata de en la medida de lo posible, preservar la función renal residual del riñón. Entonces, una vez que entran, hay que hacer un seguimiento muy estrecho, sobre todo de la anemia, para ver que el paciente no esté haciendo una resistencia a la EPO, de la inflamación, con todas las herramientas que tenemos, con PCR, con albúmina, prealbúmina, con transferrina, con todos los medidores y los reactantes de fase aguda que tenemos ahora mismo. Y además hay que hacer búsqueda activa de síntomas. Nosotros solemos asumir que los pacientes nos lo van a contar todo y no les preguntamos, y quizá tienen hematuria, y quizá tienen molestia, disuria, y quizá tienen febrículas, escalofríos, y ellos no lo refieren. Luego, en todos los pacientes es importante individualizar cuándo hacer la retirada de la inmunosupresión y tener una comunicación activa y frecuente con el hospital de referencia o con el hospital trasplantador. Es muy importante porque pues tenemos que saber si el paciente tiene posibilidades de volver a trasplantarse a mediano o corto plazo, si el paciente tiene posibilidades de trasplante vivo, si además está siendo mantenido en diálisis por alguna razón concreta, bien porque la pérdida del injerto haya sido por falta de adherencia, o bien si todo lo que el hospital nos pueda transmitir de cara al enfermo y a sus posibilidades a un nuevo trasplante son importantes, y es una cosa que debemos mantener siempre al día en temas de comunicación. Y además, pues porque estos pacientes tendrían que tener una determinación más frecuente de anticuerpos, y en la medida de lo posible que se estudien para inclusión y que se llegasen a trasplantar antes de un año de haber vuelto a diálisis. Ya está. Eso es todo lo que les quería contar del tema. Es muy cortito porque realmente hay poca literatura, pero creo que es importante y en mi caso me sirvió para aclararme qué hacer con mi paciente.